Justo hace un momento hablaban del tema con Chile. Hay muchas veces que el tema de armamentismo, no, el Perú lo ha dejado relegado en el tiempo, porque dice que hay un acuerdo internacional de no al armamentismo, y entonces prima lo internacional sobre una realidad o una necesidad del país, no repotencia nuestras Fuerzas Armadas a la luz de que podría venir un conflicto externo, y aún así teniendo un conflicto interno. Siguiente, por favor. La fase de la política pública. Esto es también siguiendo con el mismo autor. Tenemos la retroalimentación de formulación, evaluación y aplicación. En la siguiente, por favor, en la cual vamos a mencionar las mismas. La formulación menciona que hay que establecer una agenda política, identificación de problemas, previsión, objetivos, selección de la mejor opción. Luego, en la aplicación tenemos la asignación de recursos, y en la evaluación comparar resultados con objetivos planteados, establecer cambios o modificaciones. Hay veces que lo que uno plantea no está dando el resultado esperado dentro de una evaluación de corto plazo, y hay que establecer algunos cambios. En la siguiente, por favor. Tenemos un proceso de política compactado en tiempo y espacio. Eso es lo que yo decía hace un momento. Las políticas públicas a veces son solo políticas de gobierno que culminan dentro de un quinquenio, pero no necesariamente pasa a ser una política nacional. Tenemos la definición del problema, que con frecuencia responde a demandas urgentes. Solo se solucionan problemas con solución visible y factible, horizonte de tiempo restringido, formulación y diseño, poco tiempo para la deliberación, imitación en el diseño de soluciones o innovaciones en el diseño de soluciones. En la implementación tenemos la vinculación inmediata entre decisión y acción, regulación formal poco eficaz, regulación por proximidad, y luego pasamos a la evaluación, que tenemos poco tiempo de maduración para la evaluación de políticas, evaluación a partir del grado de satisfacción ciudadana, débil evaluación de impacto de políticas. En la siguiente, por favor. Este es un círculo, un mapa de proceso de políticas públicas, en el que se repite lo que ya venimos mencionando hace un momento, y lo planteo porque son teorías de diferentes autores, pero con una o dos hipótesis diferentes, o algunas variables que le agregan o le quitan, porque tenemos acá el problema nuevamente, la definición del problema, la identificación de respuestas, solución alternativas, la evaluación de opciones, selección de opciones de políticas públicas, la implementación de la misma y la evaluación nuevamente, y lo que sí es otra constante, la retroalimentación. O sea, una política pública debe ser retroalimentada, debe ser una evaluación constante, no porque ya se obtuvo un resultado se debe dejar de evaluar esta política pública, siempre debe estar retroalimentada. El siguiente, por favor. Y acá le planteamos ya un poco para ya ir entrando al tema nacional, una mirada al proceso de formulación de políticas. Siga, por favor, siga. Tenemos la formulación de la agenda, que produce una agenda de gobierno, y entramos a un gobierno. Sigue, por favor. Y esto conduce a formulación y legitimación de la política, programas. Siga, por favor. Programas, como ya muchos conocemos, estamos llenos de programas sociales, y parece que en nuestro país la política pública pasa a ser un programa social. Es una de las conclusiones que he encontrado dentro de la evaluación de las políticas públicas acá en nuestro país, para luego pasar a la posición de las políticas.
fines, metas y medios de efectuación. Y esto conduce a implementación de la política, quien produce acciones de la política propiamente dicho. Y esto, efectos de la política, evaluación de los efectos, decisiones sobre el futuro de las políticas, y siga, y entre paréntesis, programas, porque, vuelvo a repetir, en nuestro país la política pública se convierte en un programa social. Siga hasta que termine, por favor. Y a la siguiente. La formulación de políticas como proceso complejo y conflictivo. Ya tenemos a un tema de los conflictos sociales. Tenemos la identificación y definición del problema, incorporación en la agenda, formulación de la alternativa, adopción de alternativas, implantación de la alternativa seleccionada, evaluación de los resultados, y esto, siga por favor, llegamos a un proceso conflictivo. No se nota muy bien ahí en la lámina, pero el centro es proceso conflictivo. Pero todo esto es un proceso conflictivo. Entonces tenemos otra conclusión acá, de que en nuestro país necesariamente a veces tiene que saltar un proceso conflictivo, tiene que detectarse el proceso conflictivo para recién establecer una política pública. O sea, nosotros esperamos que recién ocurra un conflicto social, un reclamo, para establecer una política, y no debe ser así. Y si nos remitimos al informe de la Defensoría del Pueblo, tenemos 247 conflictos sociales. O sea, hay 247 políticas públicas por implementar. Siguiente. Las políticas públicas en el Perú. Este es un diagrama, la siguiente por favor, es un mapeo de la política a nivel constitucional. O sea, ya de nuestra constitución de política nos establece cuáles son las políticas nacionales, política Estado, y quiero resaltar acá una observación a la constitución, ¿no? Porque tenemos que dentro de la política nacional tenemos salud, que es el artículo 9, y lo dice así la Constitución, que se lo voy a dar lectura, para que muchos hemos leído la Constitución, pero no habíamos detectado que ya de la Constitución ya nos hablan de las políticas nacionales y por ende políticas públicas. El Estado determina la política nacional de salud, el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora, para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Y tenemos dentro de la política de Estado, si ustedes se fijan en el segundo recuadro, que es educativa, que es el artículo 16 de nuestra Carta Magna, a la política, a la educación lo determina como política de Estado, pero no como política nacional. ¿Cuál habrá sido la noción, la idea, el planteamiento del legislador de ese entonces para decir que la educación no es una política nacional y sí una política de Estado? Y todos hablamos que la educación y salud es lo primero para un ciudadano, para un niño, para un ser humano. Bueno, dice así el artículo 16. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política educativa, formula los lineamientos generales, los planes de estudios como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, supervisa su cumplimiento y la calidad de educación. Dice, el Estado coordina la política educativa. El Estado, claro, a través del presidente, pero yo acá encontré una posible conclusión que determina que la educación es una política de Estado, quizá para no ir más allá de lo que se planteaba en la Constitución 93, que es el tema de economía, de libre mercado y la autonomía de las universidades. Es una posible respuesta que yo ensayo después de un análisis.
Y tenemos que, como políticas nacionales, para darle lectura, tenemos la modernización de la administración pública